¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias, por estar con nosotros aquí, por supuesto, en nuestra comunidad. Y el día de hoy queremos aprovechar precisamente para platicar con ustedes sobre esta vorágine de información que se dio a conocer en las últimas horas, desde el tema de que López Obrador estaba viajando en un avión con destino incierto. Primero decían que después a Cuba, después que andaba viajando quién sabe por dónde. Luego Felipe Calderón aparece en un yate, por cierto, ¿no? Después de que Carlos Alarraqui dijo que vivía en un piso, ya sabe que en España le dicen piso, en un departamento de 62 metros cuadrados. Y Fox, bueno, Fox en esta entrevista que tiene algunos días, pero que hoy se mencionó en la mañanera, pues aventó la puntada de decir que la doctora Claudia Sheinbaum, pues hombre, tiene teleprompter en la mañanera. Nadie lo ha visto más que Vicente Fox Quesada. Y finalmente el tribunal, o el Poder Judicial, le da la razón a Raimundo Rivapalacio en el marco de una denuncia que él presenta porque considera que las mañaneras, particularmente quién es quién en las mentiras, pues era estigmatizadora y que le hacía daño a mucha gente porque desacreditaba a ciertos periodistas críticos. Bueno, pues de todo esto voy a platicar con mi querido y admirado Fernando Rivera Calderón, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, siempre con el gusto de saludarte y de saludar a toda la banda que está aquí acompañándonos. No, hombre, el gusto siempre es mío, querido. Oye, pues ahí yo de entrada te preguntaría, este último punto, dice Raimundo Palacio, periodistas críticos y el Poder Judicial les da la razón, tachando a la mañanera de estigmatizante, tachando a la mañanera de crucificar, digámosle así, a ciertos periodistas críticos, asegurando que la mañanera se abrogaba el derecho a decir que era verdad. ¿Cómo entendemos este papel del Poder Judicial? ¿Cómo entendemos a la mañanera en sí en ese marco que dio Fer? Pues haciendo lo que acostumbra, ¿no? Ahí sí creo que puede molestar o ser una muestra de cierta parcialidad que avalada por el tribunal, pues ya, ¿no? Muchos lo dan como una verdad absoluta y no, yo creo que es una decisión muy cuestionable, porque de entrada muchos de los periodistas que piensan que el presidente los estigmatizó o los señaló, cuando yo recuerdo que el presidente López Obrador en varias ocasiones aclaró que era pues un legítimo derecho de réplica y que al ser el presidente de la República no le quitaba ese derecho. Y me parece que su lógica es impecable, ¿no? Claro, tiene un aparato de poder que si abusara de ese derecho de réplica y se convirtiera en una venganza, en una vendetta, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que él siempre respondió muy puntualmente a las agresiones. Agresiones, la mayoría de las veces muy subidas de tono, que en realidad desprestigiaban más a quien las emitía que al receptor. Es decir, o sea, veías una cantidad de insultos a veces de índole familiar, insultos a su hijo cuando todavía era un chamaquillo menor de edad. Es decir, cosas que hablaban más de la calidad moral de quien emitía esos juicios que de la crítica que le podían hacer al presidente. Cuando tú en tu crítica tienes que ya mentarle la madre a alguien, en realidad estás haciendo un harakiri a tu crítica, porque si necesitas insultar a alguien, en realidad tu argumento probablemente es muy débil. Y la verdad es que yo creo que periodistas como Raimundo Rivapalacio, como Joaquín López Dóriga, están realmente muy autodesprestigiados, han hecho una gran labor ellos mismos. El que la nieguen y tengan un cinismo y una hipocresía infinitas, no quiere decir que no nos demos cuenta pues de la cantidad de pifias y errores que cometen cotidianamente. O sea, si Raimundo López Dóriga o el mismo Loret tuvieran un ápice de credibilidad, este régimen se hubiera caído hace 5 años, ¿no? Yo recuerdo desde que empecé a leer a Carlos y a López Dóriga diciendo, no va a aguantar, no va a terminar el sexenio, va a salir huyendo a Cuba, ¿no? Ahora hablando de lo del avión, hace todavía unos días veíamos a Ferriz de Con alucinando que López Obrador, de entrada ya en Palenque tiene una especie de búnker, ¿no? Pero además, viaja por el mundo, por todos los países comunistas, es decir, el tribunal le podrá dar la razón en este caso, pero creo que eh, es como cuando alguien de derecha le pregunta a Grok y haces una pregunta de tal modo que Grok te responde un poco
lo que tú quieres escuchar. No, no es que haga eso, pero hemos visto, ¿no? Un ejercicio como de buscar que la inteligencia artificial se ponga de tu lado ideológicamente. Y tampoco nos compremos la idea de que esas son verdades absolutas. Jesús, digo, tú lo sabes muy bien. Revisemos las fuentes. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Y si lo dijo una máquina, desconfiemos tres veces más. Porque sabemos de qué están hechos esos algoritmos, de qué están construidas las inteligencias artificiales, entre comillas, ¿no? Están hechas de la suma de un montón de inteligencias o estupideces naturales, hechas guacamole, metidas a la licuadora y, bueno, pues vendidas como si fueran verdades absolutas, igual como lo que ahora propone el tribunal, ¿no? Ahorita tocabas un punto, Fer, el autoengaño, ¿no? El de repente decir, me estigmatizó el presidente, me desacreditó el presidente, cuando eran personajes que ya venían arrastrando un descrédito y que lo único que hicieron fue evidenciar como tal la forma de hacer periodismo. Y no asumir ninguna responsabilidad sobre su oficio. Porque si tú insultas o yo insulto a alguien en los espacios que podemos tener o donde tenemos el privilegio de tener un micrófono, pues te tienes que hacer responsable. Pero yo he visto a todas estas figuras cuando se les cuestiona decir, y los hemos visto y se acordará el público que nos está viendo, decir, yo jamás he insultado a nadie. No, ¿cuándo yo insulté a la presidenta? Yo nomás digo que le dictan desde Palenque y que ella no tiene voluntad y que es un zombi de López Obrador o un títere, pero yo ¿cuándo la he insultado? Oye, dices, bueno, estos creen o que estamos muy mensos todos, o de verdad están ya en un nivel de autoengaño y de autocomplacencia de sus propias ideas que son incapaces ya de ver las barbaridades que están diciendo, ¿no? Y las contradicciones en las que caen cotidianamente. Yo por eso siempre recuerdo con mucho respeto y con mucho afecto el último texto que publicó Carlos Monsiváis, que justo hablaba de que habíamos llegado al punto donde los políticos ya no tenían que engañar a nadie, ya no tenían que decirte, oye, Jesús, López Dóriga es un gran periodista, es un maestro, respétalo. No, porque ya no les importa tu opinión. Es decir, el autoengaño es suficiente entre los políticos de la vieja guardia, pero también algunos que están ahora subidos en la 4T, y entre muchos periodistas de esta vieja estirpe de intocables, pues que con su propio autoengaño les basta para ser felices. Y yo veo que con que se retuiteen entre ellos, si Chumel ya le da retweet y Felipe Calderón, ya vamos, ya sienten que hicieron comunidad y que están transformando el país, ¿no? Oye, en ese punto que ahorita mencionabas, no asumen responsabilidades. El fin de semana veíamos este tuit o posteo, ¿no? Ya uno ni sabe en donde aparece este avión, en donde ven a lo lejos un personaje, en donde dicen, este personaje es López Obrador. Te juro que yo, entre más zoom le hacía, pues menos entendía dónde estaba López Obrador. Pero lo que me brinca es que puedo entenderlo de ciertos grupos de internet o de Twitter. Pero ya cuando se presentan estos personajes, ninguno es para disculparse. Incluso personajes quienes se ufanan de ser muy cultos, muy preparados y demás, muy respetuosos de las reglas, no son para disculparse cuando son desmentidos por sus propios errores. No acostumbran, tienen una gran soberbia, ¿no? O sea, yo los veo hace poco que nos echaron un montón por el tema de que Gatell fue al programa e hizo pues un promo con nosotros que no les gustó. Y escuchaba a Marín y a López Dóriga y a varios personajes. Y cuando se referían a mí, decían, bueno, un actor, ¿no? Y yo recordaba, pues yo trabajé más o menos como 10 años con Carlos Marín en la redacción de Milenio. Estuve durante muchos años en las juntas con él. Nos conocemos muy bien, me conoce muy bien. Pero como no le servía el dato en función de donde él quería golpear, pues yo era un actor, ¿no? Entonces, me encanta cómo, sabiendo las cosas, ahí es donde este oficio se vuelve perverso. Si tú sabes algo y lo omites en beneficio de apoyar un modo de pensar, una idea, pero estás borrando ciertos datos, encriptando cierta información para que el público no se dé cuenta de eso. Es perverso. Y ahí ellos son muy torcidos, la verdad. Yo creo que o sienten que la Virgen les habla, o no sé por dónde se les van las cabras, pero no tienen deja la humildad, que esa es una cualidad como humana.
no tienen el respeto a la audiencia, ¿no? Y a su propia profesión, porque hay que rectificar, eso te engrandece. Y estos retuitean fake news, participan en campañas de descalificación, de odio. Bueno, López Dóriga ha dado varias veces por muertos a personajes que no se han muerto. Y bueno, pues ahí siguen. Y siguen levantando el dedito y dando clases, ¿no? De periodismo y pues la verdad es que sí, es un poco patético. Y en ese punto te preguntaría, ¿por qué siguen? O sea, es decir, están ahí, se debate y demás, pero ¿tienen audiencia o ese mismo globo en el que viven? Yo recuerdo que cuando estaba uno en un medio corporativo, pues era muy fácil creértela, ¿eh? Era muy fácil que te dijeran, no, tú tienes un montón de rating, pero ya cuando salías a la calle te das cuenta que ni quien te conociera, maestro. Entonces, o lo peor, que ni quien te creyera. Sí, es tremendo. Bueno, siguen porque ellos sí se la creen entre ellos y pues hacen pues su núcleo, ¿no? Su círculo de confianza, ¿no? Donde entre ellos pues se autorretuitean, participan en los nados sincronizados, se apoyan cada que sienten vulnerados, se sienten atacados, ¿no? Compañero, aquí estamos, no estás solo, todos somos Joaquín, todos somos Loret, todos somos Broso. Eh, pues es una especie de burbuja, una burbuja. Este tema de Raimundo, por ejemplo, de calificar a todos los periodistas que van a la mañanera incluso nosotros seguramente estamos dentro de ese rango de propagandistas, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué? ¿Con qué autoridad este señor, que sí lo ha sido, se pone a juzgar además a un montón de personas de las que no tiene la menor idea y con las que jamás ha tenido el mínimo acercamiento, ¿no? Porque además, pues nunca lo hemos visto ni en el sexenio anterior ni en este asistir a una mañanera de las que tanto critica, porque pues no le da tiempo, no puede dejar su programa o no sé qué cosa se lo impida. Pero bueno, han perdido rigor. Pero como se celebran entre ellos, pues más que ya el rigor o la nota, como, bueno, yo conocí a personajes como Ciro Gómez Leiva cuando realmente hacían periodismo y trataban de buscar una nota que fuera la portada, ya fuera del Reforma o del Milenio, Federico Arreola, o sea, personajes que dentro de todo y de pertenecer a este viejo periodismo, sí les interesaba sorprender a los lectores, ¿no? Y yo fui parte de la formación de varios medios donde pues era un trabajo muy intenso en las redacciones para ofrecerle a las personas reportajes de alta calidad. Lo que están buscando ahora estas viejas vacas sagradas es provocar las reacciones más primarias y primitivas y pedestres de la audiencia más primaria, primitiva y pedestre que existe. Cuando antes se dirigían al círculo rojo, Jesús, ellos no se bajaban de esa nube porque ellos se leían entre ellos y entre los políticos que estaban en el gabinete y al presidente le llegaban sus resúmenes informativos. Ahora, los lectores menos informados, los más básicos, los más vulgares, ahí es el campo de cultivo de sus ideas. Entonces acabaron muy tristemente. Seguramente conservan su nivel económico, no como antes, ¿no? Porque ya no tienen la inyección que les daba el gobierno, no solo a sus medios, sino a ellos mismos como columnistas, como editorialistas al servicio del poder. Y que pues eran millones, millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, triste su desenlace, aunque se van en oropel, se van creyéndose esa gran mentira, pues algo en su ser debe percatarse de que no es así y de que es muy triste el final que tienen como periodistas. Oye, y de aquí paso al siguiente tema por el que te molestábamos, querido. Felipe Calderón en un yate, disfrutando de la vida, sin problema, levantándose, me imagino que temprano, ¿verdad? Este, y del otro lado, Margarita Zavala con él y demás, después de que nos dijeron que pues no es que fueran pobres, pero que estaban en una situación un poco apremiada, según el señor Carlos Alarraqui. Eh, ¿Cómo entiendes estas actitudes de Calderón? ¿Cómo valoramos a Calderón en el yate, oye? Pues mira, evidentemente esta narrativa de que pobre hombre sin pensión, expresidente que vive humildemente en su depa del Infonavit allá en España, ¿no? Pues se cayó. Ahora, yo sí considero que sigue siendo pobre porque incluso teniendo un yate y estando ahí con el amor de su vida, eh,
Tiene una cara de que se le está pasando de la fregada, Jesús. O sea, digo, a ti, a mí nos invitan, aunque fuera al Yate Fiesta de Acapulco, y estaríamos, porque pues yo me quedo habitualmente la Semana Santa aquí en la Ciudad de México, hago mi Acapulco en la azotea. Entonces, cualquier invitación a un yate, salvo al yate ese que te alburean, salvo a ese, acepto las invitaciones. Pero en el caso de Calderón, yo decía, qué triste historia, porque el hombre pues tiene su yate. Está, bueno, sea prestado o sea usurpado como a él le gusta, pues ahí está. Pero se ve que se le está pasando muy mal, recogiendo ahí las chanclas, ¿no? Casi, casi haciendo el aseo. A lo mejor nosotros nos estamos equivocando, Jesús, y Alarraqui tiene razón y en realidad, pues estaba limpiando el yate y era el encargado ahí de mantenerlo bien para los verdaderos dueños. Puede Que, ser. que podría ser, porque ya ves que pues Calderón también tenía pues patrones más elevados, ¿no? Desde el alto empresariado que pues también le daban instrucciones y le decían por dónde. Y pues ya no me queda claro si él le daba instrucciones a García Luna o García Luna le daba instrucciones a él, o finalmente era una especie de gobierno Montessori sangriento, porque pues como que nadie sabía qué hacía nadie, ¿no? Eso se ve. Oye, y llegaron al Montessori. A ver, Fox te dice, hay teleprompter en la mañanera. ¿Tú has visto el teleprompter en la mañanera? Yo sinceramente digo, la poca experiencia que tengo en los medios, pero yo sé que el prompter pues es muy obvio, ¿no? O sea, todo el mundo nos daríamos cuenta que es el prompter. Me imagino que se refería al chícharo y aún así todo el mundo se daría cuenta de que es el chícharo, oye, pero Fox, pues siendo Fox. Haciendo un Fox, sí, no, ya, total, no, el León cree que todos son de su condición y él tan cercano a Xochitl y él tan poco capaz de articular un discurso medianamente congruente, coherente, en eso, pues yo no sé si tenga que ver con el panismo, porque oyes a Xochitl, oyes a Margarita Zavala, oyes a Vicente Fox y dices, pues ¿qué pasó, chato? Pues ¿de qué estamos hablando? Ya no entiendo, en qué momento el panismo se volvió cantinflista o Cantinflas se volvió panista o qué pasó. Pero no solo es la incapacidad de articular, de redactar bien, de plantear, de bajar bien tus ideas de la nube a la realidad, sino que además, pues basados en puras invenciones ya de verdad de un señor que está rozando la demencia senil, es decir, ¿de dónde? O sea, tan evidente que era en el caso de Xochitl, ¿no? Cuando se le fue el prompter, o el mismo Fox, o un montón de políticos, e incluso artistas, ¿no? Que cantan sus canciones y que tienen un prompter ahí para que no se les olviden las letras. Pues quienes hemos visto el desarrollo de las mañaneras, tanto con López Obrador como con Claudia Sheinbaum, pues tienen una enorme capacidad de respuesta. Y digo, Andrés Manuel era un beisbolista, o sea, agarraba hasta las malas bolas, las bateaba, ¿no? O sea, era un experto en ese arte y además le gustaba mucho aprovechar justo los ataques para volverlos un poco a su favor. En el caso de Claudia, su estilo es completamente distinto, es mucho más concisa, mucho más práctica, pero vaya que responde a todo. Y a mí me encantan esos intercambios que hasta hemos parodiado, aunque luego se enojan mucho, pero esos intercambios que ha tenido con Reina me parecen buenísimos, porque ya en vez de enojarse como lo haría cualquier persona interpelada por alguien que no tiene ni datos para decirte lo que te está diciendo, ni ningún sustento más que su propia palabra y decirte que ella sí lo vio y que ella sí que a ellos se lo contaron. eh, Empieza a dialogar de una manera casi lúdica, ¿no? Se ríe con ella, le habla como con una confianza, como de compañeros de trabajo, no como cuando alguien interpelaba a Calderón y ya cuando volteaba ya tenía cuatro güeyes del Estado Mayor atrás de él, interrogándolo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, pues lamentablemente o afortunadamente en mi caso, porque eso me da elementos para reírme, para hacer comedia, para burlarnos de nuestra decadente clase política, pues me parece triste que pues a estas estupideces se les dé el foro que se les ha dado, ¿no? A Fox lo vi diciendo esto con era Andrés Oppenheimer, ¿no? Mm. O algo así. Entonces dices, bueno, volvemos a López Dóriga y a todos estos periodistas que tenían un gran renombre y que entrevistaban al presidente de Estados Unidos y que realmente están tan venidos a menos que dices, bueno, pues agarran.
el cascajo, ¿no? De literalmente entrevistar hoy a Fox. No sé, yo creo que Fox ya no le interesa ni a Jordi Rosado, Jesús, ¿no? O sea, ya en términos de aquí, aquí vamos a entrevistar, ya dices, no. O sea, creo que sería más interesante entrevistar a Martita, que lleva un rato en silencio, en un peligroso silencio, que a Vicente Fox, que dice ya, como él lo decía desde las últimas semanas de su gobierno, que dice ya cualquier tarugada, cualquier estupidez y no importa. Oiga, Fer, no puedo terminar esta interesantísima charla sin preguntarte, ¿regresas al cabaret? ¿Regresas con los sentimientos de la nación, oye? Sí, fíjate que ya llevaba un rato muy metido haciendo pues televisión, que además es muy demandante hacer Operación Mamut, no solo por lo que implica hacer el programa, escribir los guiones, actuarlos, hacer todo este trabajo increíble con este equipo increíble que conformamos, sino también todo lo que pasa alrededor del programa y todos los trancazos que vamos recibiendo quienes nos dedicamos pues a compartir ideas, a compartir puntos de vista. Pero tenía muchas ganas de volver al escenario. Durante más de una década hice cabaret con las Reinas Chulas, con Marisol Gacé, con grandes personajes, con el mismo Héctor Bonilla, con personas que admiro mucho. Y pues se me antojó volver a hacer un espectáculo. Es un unipersonal, un monólogo que se llama Los Sentimientos de la Nación, donde pues hablo de temas que me apasionan de la historia a partir de dos personajes que encarno, que son Sor Juanga, Hernán Cortés, José José, María Morelos y Pavón. Y bueno, y al final ya aparezco en modo Fernando Rivera Calderón a tratar de hilar todos esos personajes y todos esos sentimientos que vaya que, así como en 1814 se plantearon en el muy incipiente Congreso de México, de Anáhuac todavía, pues creo que vale la pena replantearnos qué sentimos hoy en día las mexicanas y los mexicanos y cuáles serían hoy en día los sentimientos de la nación. Así que están muy invitados este jueves 17 y los próximos 4 jueves, es decir, hasta mayo. Estaremos el 1 de mayo también ahí trabajando. Estos los jueves a las 9:30 de la noche en el queridísimo Teatro Bar El Vicio, allí en Madrid 13, en Coyoacán. Me dará mucho gusto saludarlos. Empieza a las 9:30, así que pueden llegar desde las 8:30, 9, echarse una copita, un refresquito. No es el yate de Calderón, pero se la pasa uno muy bien. Yo creo que se la pasa uno mucho mejor, querido. Estoy seguro que te va a ir muy, muy, muy bien por el gran talento que eres y que tienes. Yo por lo pronto agradezco muchísimo esta charla y que nos permitas aprender de ti, mi querido Fer. Un abrazo, mi querido Jesús, y nos vemos ahí en Los Sentimientos de la Nación. Muchas gracias y saludos a toda la banda.